Buenas chicos y chicas, bueno, en este video vamos a continuar con el tema de archivo. En este video vamos a abarcar unas pequeñas reglas, en realidad son únicamente estas dos, y vamos a comenzar con lo que son métodos de ordenación. En los videos anteriores hemos hablado bastante de las distintas reglas para ordenar los nombres de las personas, los nombres de personas jurídicas, es decir, también de empresas jurídicas como empresas, instituciones del gobierno, públicas, entre otras, ¿verdad? Nombres de extranjeros y demás. Lo que vamos a seguir de ahora en adelante con los métodos de ordenación es ya entrar a cómo vamos a ordenar todos esos documentos, todos esos nombres, todas las facturas, todos los documentos que se hagan en el archivo. Yo voy a tratar en el próximo video, porque este va a ser muy teórico, en el próximo ya enseñárselos tal vez con algo físico, voy a ver si me consigo un archivo así pequeñón para que ustedes puedan ver cómo queda ya de manera física, de manera real, todo ordenado. Pero bueno, vamos con las reglas para comenzar así rapidón, para que el video no se haga muy extenso. Eh, Vamos con lo que son las reglas para ordenar los tipos documentales. Ya vimos los nombres y demás, pero ahora vamos con los tipos documentales, que son todos los documentos, ¿verdad? Bueno, la regla número uno es que los nombres de los tipos documentales se dejan como aparecen o se les llama. Es decir, no les vamos a dar vuelta, no los vamos a indizar como lo hacíamos con los nombres de personas, y como hacemos con los títulos, aquí no vamos a abreviarlos. Ahí ya. Después, cuando aparecen preposiciones, artículos y conjunciones, se encierran entre paréntesis. Por lo tanto, no se toman como unidades de archivo, como habíamos visto en algunos casos anteriores. Aquí algunos ejemplos: planes de trabajo, recordemos que es parte de la unidad de planes; constancia, planes de estudio, planes, junta directiva, perdón, actas, junta directiva, actas asamblea, actas comisiones, entre otros, ¿verdad? Estos nombres, ordenados alfabéticamente, quedan de la siguiente manera. Cuando tenemos, ya les había dicho, tres iguales de actas, lo que sigue es la primera letra diferente, y con esa es la que vamos a ordenar de manera alfabética. Aquí quedaría asamblea, comisiones, junta directiva, después la sede de constancia, después planes, que tenemos dos iguales, y estudio y trabajo. Entonces vean que en realidad no les damos vuelta, no los abreviamos ni nada. Solamente los ordenamos alfabéticamente, y las conjunciones y lo demás, ¿verdad? Entre paréntesis. La regla número dos es que los nombres de los tipos documentales de cada instancia se ordenan alfabéticamente. Los nombres de los tipos documentales enviados y recibidos de cada instancia se ordenan alfabéticamente y se escriben en mayúscula total y negrita para que sobresalgan, con el fin de facilitar la búsqueda y recuperación de los documentos una vez que estén archivados. En cada tipo documental se tiene que indicar el lugar de procedencia. Por ejemplo, si del Viceministerio de Agricultura y Ganadería se reciben cartas, informes anuales, escrituras, y de la agencia Datsun se reciben cartas e informes de precios, la forma de colocar los rótulos de las cejillas de las carpetas colgantes corresponde a los tipos documentales. Es como se muestra en el ejemplo de la derecha. Ok, aquí antes de ver el ejemplo, voy a explicar un poco qué son las cejillas, las carpetas colgantes y lo demás, que igual lo vamos a ver aquí, pero sí quiero que lo vean acá. Esto voy a explicarlo de un solo. Esto es una gaveta de archivo, de un archivador físico. Ustedes lo han visto, en el aula teníamos uno. Entonces esta es una gaveta. Esta de acá es la carpeta colgante. Cuando nosotros abrimos el archivador, tiene acá una línea de metal, una tira, para poder sostener las carpetas colgantes. Esta rotulación son esas cejillas. Ahí es donde vamos a poner las distintas rotulaciones que vayamos siguiendo, como estas de acá, que vemos aquí en la imagen del ejemplo. Entonces, para que tengan ahí como, se vayan dando la idea, yo de verdad voy a tratar de conseguir así sea
Estuve viendo que venden unas cajas especiales que funcionan como gavetas de archivo, entonces voy a tratar de conseguir una de esas para grabarles un video para poderlo poner acá en la próxima semana. Bueno, la próxima quincena que sale el próximo video, para que tengan una idea más física de qué es, de cómo funciona, digamos, todo esto. Acá tenemos la primera, digamos, grande, que es del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el ejemplo, del viceministerio y el lugar de procedencia. Ponemos escrituras, informes, cartas, etcétera, etcétera. Digamos, esta es la primera cejilla, la segunda y esta va en la tercera. Más adelante les voy a explicar eso, porque esto viene de izquierda a derecha. Entonces tiene un espacio, dos, tres, cuatro y normalmente tienen un quinto, entonces el espacio se reduce un poco. Pero ahí lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Eh, pero digamos, la idea de esto es que cuando nosotros recibimos documentación, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura es el nombre, digamos, de la agencia grande. Viceministerio de Agricultura es uno de los departamentos porque podemos eh, recibir documentación de otros departamentos de ese Ministerio de Agricultura. Entonces es como la clasificación de la carpeta. Y después venimos ya cuáles son, si son cartas, informes o escrituras o qué. Y en la rejilla tenemos que poner también el lugar de la procedencia. Acá tenemos, digamos, otra carpeta detrás. Veanlo así, aquí hay una carpeta con el nombre este. Y aquí una carpeta colgante. Y aquí las diferentes carpetas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Aquí tenemos otra carpeta colgante que adentro tiene sobres normales, ¿verdad? Este, voy a sacar una foto. Yo me corrijo ahí, no son sobres, son folder, perdón por eso es enredo. Aquí dentro de la carpeta están los folders normales, amarillos, y aquí en este espacio es donde vamos a poner la rotulación. En realidad quedaría así dentro de la carpeta. Y aquí pondríamos estos nombres de acá, Ministerio de Agricultura, en el de atrás, o pondríamos Viceministerio de Agricultura y Ganadería y así sucesivamente. Después, otros aspectos a considerar, los documentos generados en las oficinas producto de asuntos y o actividades se deben guardar en una sola carpeta donde se colocan juntos todos los diferentes tipos de documentos. En la carpeta colgante y corriente el rótulo debe ser muy claro, concreto, corto y respetar las reglas gramaticales y ortográficas. Es decir, en este título de acá, de la carpeta colgante, tenemos que ser así lo más claros posibles porque la idea es, ¿verdad?, que se entienda sin mucho desmadre. Vamos a continuar con lo que son los métodos de ordenación. Este, según el artículo 83 del reglamento de la ley 7202, que sabemos que es la ley de archivística de Costa Rica, establece los siguientes métodos. Vienen varios, pero voy a abrir, digamos, el método, por ejemplo, de alfabético, y voy a ir diciendo las subclasificaciones de ese método, para que lo tomen ahí en cuenta. Tenemos el alfabético, que es el número uno. Sus elementos son los nombres de personas, cosas, acontecimientos y lugares. Se subdivide a la vez en ordenación onomástica, que corresponde a los nombres de personas, la ordenación toponímica, que corresponde a los nombres de lugares, y la ordenación por asunto y materias. Vamos a ver la primera, que es la ordenación onomástica. Una forma de ordenar onomásticamente puede ser la siguiente. Número uno, en el lado izquierdo de la gaveta se colocan las guías con las letras del alfabeto en primera posición. 2, en la segunda posición se colocan las guías con los nombres de las personas ordenadas alfabéticamente. Y por último se colocan las guías con los nombres de los tipos documentales, que acá está el ejemplo. Que esto es lo que les decía, que el espacio de la primera, segunda, tercera posición. Primera, segunda, tercera, se dejaría aquí el espacio y cuarta posición. Como pueden ver, aquí está la gaveta, las letras, los nombres de las personas ordenadas y los tipos de documentos que tendríamos. Que por ejemplo, tendríamos aquí por decir así, el currículum. Si fuéramos de recursos humanos, el currículum. Si fuéramos de contabilidad, las diferentes coletillas de pago, por ejemplo, de uno de nuestros empleados, entre otras cosas.
Después tenemos la ordenación toponímica, que son nombres de lugares nacionales ordenados alfabéticamente. Se inicia con las letras del alfabeto en primera posición, acá. Los lugares en este caso corresponden a los nombres de las provincias ordenados alfabéticamente en la segunda posición: Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Punta Arenas y San José. Luego los nombres de los cantones en la tercera posición, que están todos acá. Y por último, perdón, los nombres de las instituciones en cuarta posición, que serían acá, digamos, no sé, Universidad Nacional, que estaría en Heredia, Universidad de Costa Rica, que estaría en San José, este, Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera. Cualquier institución con la que estamos trabajando y la ordenamos, digamos, aquí en la locación sobre la cuarta posición. Y por último, los tipos documentales, sean cartas, recibos, entre todos los demás, que irían en esta línea de acá. Después, un segundo, un problema acá. Tenemos los nombres de lugares, internacionales ordenados alfabéticamente. Tenemos los dos casos, ¿verdad? Nacionales y internacionales, por aquello de que nuestra empresa, por ejemplo, tenga contratos con otras empresas o otras instituciones que estén fuera del país. Se inicia igual con las letras del alfabeto en primera posición, luego el nombre del país o ciudad, segunda posición, que sería acá, igual Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, igual ordenados alfabéticamente. Después el nombre de la institución en la tercera instancia, si fuera necesaria el nombre, perdón, el nombre de la institución en la tercera, y si fuera necesario el nombre de la instancia en la cuarta posición. Y por último, los tipos documentales en la última. Si aquí no fuera necesario, habría 5 espacios, ¿verdad? Pero esa sería la forma de. Déjenme bajar acá un segundo. Seguimos con la ordenación por asunto. Si fuera necesario, se inicia con las guías de las letras del alfabeto en primera posición. No están aquí, digamos, por el ejemplo. Y luego los asuntos se ordenan alfabéticamente. Algunas veces, antes de indicar en las guías el asunto, se escribe el nombre de la instancia. No es tan necesario, pero depende, digamos, ya del nivel de orden que ustedes quieran llevar en el archivo. Por ejemplo, tenemos contrataciones por hora, por tiempo definido, por tiempo indefinido. Y aquí en esta carpeta es donde meteríamos esos documentos, los contratos, licitaciones, proyectos y trámites legales. Igual todo ordenado de manera alfabética, ¿verdad? Después tenemos lo que es el segundo método, perdón, de ordenamiento, de ordenación. Es que estoy dejando todo ordenado, perdón por bajar y subir. Yo sé que al momento de verlo en el video es un poco difícil de verlo así, pero es que estoy tratando de que les quede bien ordenado para cuando se los pase. El segundo tipo de método de ordenación es el cronológico. Los elementos que componen este método de ordenación son el año, el mes y el día del documento. Como lo indica el nombre, es por el tiempo en el que el documento se realiza, ¿verdad? En el lado izquierdo de la gaveta se coloca el año en primera posición. Voy a bajar aquí para que lo vean acá. Después en la segunda posición, los meses y los días del mes en la tercera posición. Acá, día del mes, enero, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, del mes de enero del año 2000 y los distintos tipos documentales que vayamos a tener se colocan en la cuarta posición. Yo sé que ahorita es un poco enredado, pero tranquilos, esto es solo la parte de teoría. Cuando ya en el próximo video, de verdad, voy a tratar de hacerlo más que ustedes lo vean, más la práctica de ordenar, ya en sí un archivo pequeño. Voy a tratar de ver si les puedo hacer llegar de alguna manera los distintos ejemplos para que ustedes lo puedan ordenar así. Ok, vamos a seguir. Y el tercer método es el numérico. Este sí es, chicos y chicas, es pura teoría, no se asusten, es un poquito de teoría, pero
tranquilos. El numérico consiste en la asignación de números a los documentos para colocarlos en el espacio físico correspondiente en forma sucesiva. Los números asignados representan el lugar donde se localizan los números. Básicamente es cada documento que llega o es creado a nuestro archivo y en nuestra empresa, se le va a asignar un número. Y por ejemplo, si estamos buscando el documento número 640, va a estar entre el 639 y el 641. Una de las grandes ventajas que tiene este método es que es muy sencillo darse cuenta si hace falta un documento, porque simplemente no va a estar y uno va a saber qué hace falta. Pero bueno, sigamos. El ordenamiento numérico depende del sistema de clasificación que se tenga en una institución, es decir, se puede utilizar si hay un plan de clasificación previamente establecido, donde se refleja claramente los niveles jerárquicos. La numeración depende de la clasificación. Básicamente, nuestra empresa tiene que estar muy ordenada para que esto funcione. ¿Por qué? Porque tenemos que asignar un número a cada departamento, a cada oficina, casi que a cada persona que vaya a crear un documento en la empresa, es decir, todos. Por lo tal, es de mucho cuidado y tiene que estar todo muy bien organizado. Para enumerar los ámbitos, las instituciones, las instancias y los tipos documentales se debe codificar. ¿Qué es codificar? Es el proceso mediante el cual se adjunta un código a los documentos y o su información. Aquí vienen un par de temillas ahí de conceptos, nada del otro mundo. Para codificar hay que asignar códigos a cada uno de los ámbitos y a cada tipo de documento. El concepto de código se define como sistema de signos convencionales a los que se le asigna determinado significado, que se utilizan para la clasificación, identificación y localización de los documentos. Para codificar se utiliza el sistema duplex, decimal o arábigo. Estos son básicamente los tres sistemas de codificación que se utilizan a nivel de archivo. El primero, el sistema duplex, es el que divide los números en dos o más partes separadas por un guión, espacio, coma. El sistema duplex se recomienda cuando hay que archivar grandes cantidades de documentos y se inicia con el número 10. Después tenemos el sistema decimal, que el número 100 en la base del sistema decimal es el que se compone de 10 divisiones principales, las cuales pueden subdividirse en 10 subdivisiones y cada división puede dividirse en 10 subdivisiones adicionales. Por lo cual, vamos a tener bastante margen para poder trabajar, ¿verdad? Después tenemos que los números asignados a los documentos codificación se hacen de acuerdo con el plan de clasificación orgánico, funcional o por asunto. Más adelante vamos a ver eso para que no se hagan ahí como, ¿qué es eso? O que se pongan a darle mucho pensamiento a ese nombrecito por ahora. Y después tenemos la numeración arábiga, que consiste en la numeración corriente en la que se inicia con los números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Básicamente el primer documento que llegue va a ser el número 1 y de ahí en adelante. Seguimos con el procedimiento para archivar en forma numérica. Son 4 pasos, para que tengan ahí, no son tantos, nada más que si son de cuidado, como les decía, ¿verdad? Y todo tiene que estar muy bien ordenado en la empresa para que esto funcione. El número 1 es la numeración de los ámbitos. Se le asigna un número a cada ámbito. Por ejemplo, el número 1 al ámbito de la oficina productora, el 2 al ámbito institucional, el 3 al ámbito de la administración pública, el 4 a la administración privada, el 5 a los particulares y el 6 al ámbito internacional. Los números se asignan como se indica en el siguiente ejemplo. Recuerden que ya habíamos visto lo de los ámbitos en uno de los primeros videos, si no mal estoy en el primero de hecho. Yo el próximo video, ya cuando estemos en más teoría, voy a repasar así rápidamente todo eso. Voy a tener una imagen por ahí dando vueltitas siempre para que la recordemos. Que es como, digamos, vamos a ordenar la gaveta con esta forma, como vamos a ordenar el archivo. Bueno, acá está, número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No voy a leer los nombres de nuevo. Y al ser un método numérico, no se colocan los nombres de los ámbitos, solo los números. Es decir,
cuando estemos ya trabajando realmente con la gaveta de archivos, no vamos a escribir todo esto. Simplemente vamos a escribir esto. Lo que sí vamos a hacer, o lo que a muchos personas que trabajan con archivos les gusta hacer, es que en la parte de afuera del archivo eh, imprimen esto, haciendo un cuadrito bonito, ¿verdad? Se pueden plasticar y se pega afuera del archivador para que uno tenga como ese refrescamiento cada vez que lo ve y que lo abre de, de ese refrescamiento de las distintas partes de los ámbitos, ¿verdad? Como puede ser un método, seguimos, al ser un método numérico, no se coloca, perdón, ya solo y es que mi perro acaba de ladrar, no sé si va a salir en el video, después se los enseñaré. También podemos codificarlos desde cero, sin necesidad de comenzar en el uno, ya es como uno se sienta más cómodo al momento de trabajar o como lo hayan hecho cuando, cuando se comenzó con el archivo de la empresa. Después aquí, cuando comenzamos del número cero, esta forma podría ajustarse mejor a la hora de codificar las diferentes instancias del ámbito institucional, porque se inicia con el número uno en el nombre del ámbito. Por lo tanto, es más fácil la codificación de las instancias. El paso número 2 es la numeración en el ámbito de la oficina productora. Se recomienda primero ordenar alfabéticamente los nombres de los diferentes tipos documentales. Luego se le asigna un número a cada tipo documental. Para establecer la numeración de los tipos documentales se utilizan los números arábigos, o sea, 1, 2, 3, 4. Yo sé que suena como raro esos números arábigos, pero son los números normales que usamos para todo. Numeración en el ámbito institucional es el tercer paso. A cada instancia, unidad, sección, departamento de oficina. Cuando digo instancia me refiero a un departamento, por ejemplo, el departamento de ventas, o si estamos en el gobierno, un viceministerio, la oficina del alcalde, la oficina del ambiente de una alcaldía, etcétera, etcétera. O sea, hablo de oficinas, de departamentos y de todo lo demás. De la organización a la cual pertenece la oficina productora se le asigna un número, para lo cual se emplea el sistema duplex. Luego a cada una de las dependencias pertenecientes a cada instancia se le otorga otro número con base en el sistema decimal y por último se enumeran los tipos documentales. Para enumerar las instancias se repite el orden o estructura orgánica como aparecen ubicadas en el organigrama institucional. Recordemos que yo también ya les había dicho lo de que es un organigrama. Déjenme buscar una foto. Ok, digamos, este es un organigrama para hacer ahí el refrescamiento rápido. El organigrama es la forma en la cual, representada de manera gráfica, está organizada nuestra empresa. Por ejemplo, tenemos un director general, un director financiero y el empleado, dirección de producción, el empleado, y así sucesivamente. Eh, en base a esto es que se hace el ordenamiento en algunos casos. Más adelante vamos a ver qué es necesario para hacer el Orphos, pero tranquilidad, todo eso va poco a poco. Después acabamos con lo que es un ejemplo para que les quede todo este desmadre que acabo de leer un poco más claro. Al final esto es que cada documento, digamos, cada empresa o cada departamento de una empresa tenga un código, o sea 01, 02, 40, 100, 1000, etcétera, etcétera. Cada tipo de documento también va a tener un código. Entonces, cuando yo hable del código 0000204, como el ejemplo aquí debajo, voy a referirme a algo en específico. Vamos a ver el ejemplo para que eso les quede un poquito más claro. Tenemos que en la Universidad Nacional, la Asamblea Universitaria es la instancia de mayor jerarquía. Por lo tanto, si se desea codificar, se puede hacer de la siguiente manera. Nombre del ámbito 01, nombre de la Asamblea Universitaria 01. Déjenme, porque es acá. Después, los tipos documentales se pueden codificar de la siguiente manera. Las cartas con el código 01, las actas, perdón, las cartas con el 02, las cartas circulares con el 03, los informes con el 04 y así sucesivamente. Con todos los diferentes tipos de documentos que nosotros vamos a trabajar. Eso se puede seguir agregando. Va a llegar un momento en que tengamos el 100, el 200, el 500 diferentes. Entonces, para que tengan eso en mente. Después, por lo tanto, si se va a preparar la cejilla para la carpeta colgante y para el marbete,
Para archivar actas se rotula de la siguiente manera. Ahí como dato, el marbete es un pedacito de cartulina, papel bien hecho, ¿verdad? Que se pega encima de algo para indicar información, porque yo sé que tal vez no tengan ese término ahí tan a la mano. Entonces, para hacer, digamos, esto, para ponerlo en el archivador, etcétera, en cualquier lugar, va a quedar 01, que estamos hablando del ámbito, 01, que estamos hablando del nombre de la instancia, que en este caso sería la Asamblea Universitaria, y 01, que estamos hablando del tipo documental, que sería un acta. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Lo vamos a leer así, de hecho lo voy a dejar en negrita. Lo vamos a leer de derecha a izquierda y queda actas de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional. Eso para que, digamos, tengan como esa cuenta de cómo se lee o a qué nos referimos con eso. Entonces, cuando yo vea este código, que ustedes con el pasar del tiempo que estén trabajando en una empresa, se van a comenzar a aprender los códigos. Entonces va a ser como, ah, mira, está aquí lo que ando buscando. Aquí está la carta que mi jefe me pidió que buscara, etcétera. Y el último paso, numeración de otros ámbitos. En cada ámbito, los nombres de las instituciones y los lugares se ordenan alfabéticamente. Luego de cada institución se le asigna un número con base en el sistema duplex. Luego a las instancias pertenecientes en cada institución se les asigna otro número mediante el sistema decimal. Y por último se le da un número a cada tipo documental. En el ámbito de la administración pública se respeta el orden jerárquico, cómo están ubicadas las instituciones de este sector según el organigrama. Y el sistema de ordenación numérico es funcional, seguro, ordenado, pero para implantarlo correctamente se necesita que la institución esté bien organizada, como les decía ahora, y en el diseño participen varios profesionales de diferentes disciplinas. En resumidas cuentas, la parte de ordenar un archivo de una empresa numérica es complicado. ¿Por qué? Porque hay empresas que son muy grandes y que no están tan ordenadas como deberían de estarlo. Entonces, a la larga genera ciertos problemas. Como siempre, lo voy a dejar hasta acá. Como les dije, esto era pura teoría. Entonces, para que no se desesperen mucho, yo sé que vamos poco a poco, ¿verdad? Este, para la próxima semana sí ya va a ser un poco más práctico. Voy a idearme una manera de que ustedes puedan hacer la práctica en la casa, ¿verdad? Y ya saben, chicos, cualquier cosa con la práctica, igual voy a dejar la práctica como siempre. Cualquier duda que tengan y de los temas anteriores, para que se vayan ahí al día, me mandan un mensaje, me escriben y yo con todo el gusto les respondo a la mayor brevedad posible.